Voy a poner los audífonos. Hay como una receta universal para los sours, que a veces tiene como pequeñas variantes y por eso salen como diferentes combinaciones, pero básicamente cambias en las proporciones de cada cosa que le echamos, ¿no? Entonces, los ingredientes que estaban también en el boletín que enviamos, pues son dos partes de algún licor fuerte, cualquiera puede ser desde gin hasta aguardiente, cachaza, o para la versión sin alcohol, té negro, que pues es otra de las versiones que vamos a estar preparando. Dos partes de eso, una parte de un cítrico, nosotros vamos a estar utilizando limón, Nasif también va a estar utilizando limón, supongo, Sí, pero limón. podría ser, no sé, naranja, toronja, cualquier cítrico. Y finalmente, como un endulzante que no es el endulzante puro, no es el endulzante puro, es un endulzante rebajado. Entonces nosotros entre las opciones que dábamos también en lista eran que se puede usar miel, panela o azúcar. Yo voy a estar usando panela pulverizada, Nasif está Sí. usando Que va a ser azúcar blanca. azúcar blanca, sí. Cualquiera de las opciones está bien. Pero entonces esos son básicamente los ingredientes. Y el toque, eh, mi toque favorito de los sours es que efectivamente tienen clara de huevo. Nasif no es tan fan de la clara de huevo, entonces él va a la variación de ¿qué? Yo no soy tan fan de la salmonela, entonces un reemplazo vegano que hay para la clara de huevo es el aquafaba, que es como el agua en la que vienen los garbanzos, o cuando uno pita garbanzos es el agua que queda. Y esa sirve muy bien, sirve casi igual que el, la clara de huevo, y no te toca luego hacerte un omelette de huevo, de yema de huevo con lo que sobró. Entonces, hay una serie de pasos que vamos a tener que seguir, algunos que son un poquito más demorados, sobre todo al principio. Entonces, vamos a empezar con eso y ahí también la idea es que empecemos a hablar también del proyecto. Entonces, nada, lo primero es que vamos a preparar el jarabe este dulce que toca ponerle. Para eso tenemos que poner a hervir agua y toca poner a hervir la misma cantidad de agua que de azúcar o de panela que vamos a utilizar. Entonces, si vamos a utilizar 2 cucharadas, 3 cucharadas de azúcar, pongamos a hervir 4 cucharadas de agua. Digamos que ahorita las medidas no son tan exactas, podemos tener un poco más de ese jarabe, que después lo vamos a poner en el cóctel. Entonces, no, pues voy a poner a hervir mi agua mientras vamos hablando. Bueno, pero creo que lo dijiste al revés, ¿no? Es partes iguales, ¿no? Partes iguales, sí, perdón, partes iguales de agua y de dulce para hacer el jarabe. Entonces yo voy Bueno, usando también eh, para medir mis partes, la cupita que viene eh, con el aguardiente. yo creo que esto va a hervir re rápido. Yo voy a usar estas cucharitas medidas que me regaló mi mamá para hacer tortas en cuarentena. Perfecto. Entonces voy a echar unas 4 partes de agua porque voy a utilizar más o menos la misma cantidad de... Sí, como no es mucho, seguramente va a hervir muy rápido. Ah, y también como voy a estar haciendo la versión con té, entonces yo voy a poner a hervir en otra olla agua para el té. Listo. Necesito algo más. ¿Se me olvida algo? No, pues vos sos el conocedor del sour. Bueno, entonces mientras hierve el agua, entonces ahora sí entremos en materia.
La idea, pues nosotros pensamos es dividir también un poquito esta conversación en tres momentos, bueno, casi que cuatro momentos, ¿no? Antes del proyecto de grado, durante el proyecto de grado, la presentación y finalmente como el después también, lo que pasa después del proyecto de grado. Entonces la idea también del antes es, pues, así cuéntanos un poco como esas ideas que se tenían del proyecto, pues cuál fue su experiencia también durante el antes, qué pensaba y que no era tanto como pensaba. Yo creo que, no, yo creo que mejor empecemos con como esas ideas preconcebidas y como los tips, y luego yo Ujú. les doy mi experiencia de cómo eso pasó en mi casa. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, hay una con la que queríamos arrancar y es que es esta idea de que cuando llega el momento de hacer proyecto de grado, uno piensa que tiene 6 meses, pero en realidad tiene solo 4 y pues 4 meses no es nada. Exactamente. Eh, y para eso Jaime, como que Jaime lo tuvo muy claro desde el principio, y cada vez que teníamos reunión, él tenía como un papelito de todas las semanas y iba tachando la semana. Y era como un doomsday clock en el que uno todo el tiempo se estaba muy asustado, como fue, pucha, pasó otra semana, como será que sí avancé lo que tenía que avanzar. Pero al fin y al cabo ayuda mucho a tener muy presente el tiempo que queda y las tareas que quedan por hacer. Esto ya hirvió. Sí, la mía también ya está Entonces, nada, cuando en hierve, modo bollo. haga para preparar el simple, el jarabe y yo voy a abrir este frasco. Buenísimo, no puedo abrir el frasco de la panela pulverizada, entonces la voy a sacar directamente de la bolsa. No, Jaime. Bueno, yo estoy aquí bregando esto eh, se disuelva. Entonces le voy a echar unas 4 cucharadas, 5 cucharadas, que más o menos es lo mismo. Pues también. Bueno, lo bueno es que esto va a estar un poco más rápido de lo que creíamos y vamos a poder hablar más tranquilamente. Ah, bueno, y el té, entonces ya puse el agua del té también hirvió, el que está acá al otro lado, y a ese simplemente pues le voy a poner el té para que le voy a poner 2 bolsas de té negro, 3 bolsas de té negro, para que quede un poco más fuerte. Creo que le eché muy poco ponerlo. Yo creo que el mío ya está. Bueno, una vez hierve, toca dejarlo enfriar. Bueno, entonces nos estaba contando del tiempo, ¿no? Sí, entonces, o sea, sí, es muy corto tiempo, y yo creo que lo que ayudó mucho fue que Jaime em, también desde un principio, como que creo que una de las primeras tareas que nos mandó fue como hacer un cronograma de las entregas. Entonces es bueno sentarse, y a pesar de que esto no sea como, o sea, esto puede cambiar, es muy bueno sentarse frente al calendario y decir como, para este entonces yo ya debería estar más o menos aquí, ya debería haber terminado el manual, o ya debería estar haciendo pruebas materiales si el proyecto las requiere. Y la otra cosa es que no hay que llegar con las manos vacías a la primera reunión. O sea, 100% hay que llegar con por lo menos una buena idea o un par de ideas de temas que se quieren explorar, y luego ya pues con el director uno ya puede hablar mucho más a fondo de qué puede ser más interesante o no, pero lo ideal es no llegar simplemente a ver qué me va a proponer el director, pues porque al fin y al cabo es tu proyecto, y lo mejor es que las vacaciones antes se dé un tiempo a pensar en eso. Y yo creo que también hay como una buena recomendación para los que, pues, si no saben necesariamente qué quieren hacer, qué quieren
en trabajar de proyecto de grado, pues es pensar qué les gustaría estar haciendo después de esos 6 meses cuando se gradúen, ¿no? Como que si definitivamente, pues ustedes ya tienen al momento de hacer proyecto de grado, ya tienen como un espectro muy grande de posibilidades de entender qué es el diseño. Eh, ya pueden como empezar a pensar como, oiga, a mí qué me gustaría hacer cuando me gradúe. De pronto lo que me interesa es hacer páginas web y de pronto en ese sentido eh, tiene sentido pues pensar en hacer una página web como proyecto de grado. No necesariamente resolviéndole el sitio web a alguien, pero de pronto dándose unas posibilidades también de explorar el medio, que también me parece que es una posibilidad chévere de tener un poquito más de libertad, ¿no? Sí, y ahí pasaba otra cosa que hablábamos y era que el proyecto de grado sí es un espacio para aprender, pero tampoco es algo a lo que yo tenga que estar pensando que voy a aprender algo desde cero, ¿sí? Lo ideal es llegar con la idea de hacer algo que yo ya he estado trabajando durante la carrera, tengo algo de experiencia, no necesariamente tengo que ser un experto, pero algo que conozca y que me guste, porque la verdad, o sea, otra vez, 4 meses no es suficiente tiempo para aprender algo desde cero y llegar a un resultado con el que uno se sienta bien. Sí. Que es como precisamente también pensar si quiero hacer eso, si quiero hacer una página web, pues también debería tener un poquito de experiencia previa en ese sentido. Como haber visto las clases que están encaminadas y relacionadas con eso. Pero es importante juntar esas cosas para empezar a pensar como qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que es el consejo de mirar qué va a pasar después, es útil para pensar en qué es lo que se puede o lo que quieren hacer. Sí, y, digamos, en mi experiencia lo que pasó fue que yo venía pensando en proyecto de grado desde casi la mitad de la carrera y cada semestre como que cambiaba de idea y pensaba como quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra. Y el semestre justo antes del proyecto de grado me fui a intercambio y allá en una clase dije como, bueno, voy a como aprovechar esta clase como si fuera mi proyecto de grado y voy a empezar como a hacer unas pruebas. Y yo en ese momento estaba pensando como que quería hacer extensiones sensoriales para el cuerpo y era como otro mundo y me puse a hacer, hice unas entregas para eso y hice muchas exploraciones y al final como que no estaba tan seguro si eso era realmente lo que quería para mi proyecto de grado. Entonces sirvió mucho como hacer esas pruebas antes y explorar las ideas que tenía. Y luego lo que sucedió fue que trabajé en otro proyecto en, dentro de una cooperativa de habitación en Canadá y básicamente trabajé como las interacciones que hay entre las personas que habitan juntos como en ese conjunto y cómo ellos pueden como interactuar a través de las luces que tienen como en la zona común, ¿sí? Como ellos, algunos les molesta que la luz esté prendida, otros la necesitan porque van a hacer una reunión o cualquier cosa, y me empezó a interesar mucho como esas relaciones que hay entre, como en los espacios domésticos, tanto entre personas como entre las personas y los objetos y fenómenos con los que conviven. Y entonces como que esa fue la idea con la que yo llegué el primer día o los primeros días a hablar con Jaime y decirle cómo me interesa explorar estos temas como de lo doméstico y las interacciones de las personas con los objetos. Sí. Sí, ahí es importante como que ese proceso, digamos que ya tenía, como que, y eso es un poquito como el origen también del proyecto, ¿no? De ahí sale un poquito en lo que se convierte, que después yo creo que cambia con el proceso también. Eh, Creo que al principio también usted tenía como un interés muy fuerte por la iluminación, ¿no? Sí, Que, totalmente. Yo sí, llegué de este proyecto de Canadá pensando casi que quería hacer un proyecto de iluminación y Jaime pues dijo como, bueno, pues, o sea, puede ser un proyecto de iluminación, pero como que dejemos que el proceso y la investigación vaya mostrando un poco de qué es el proyecto. sí, como encontrar también en ese proceso la forma en que se materializa también fue como parte de la exploración. Eh, Sí, no sé también, no sé cómo que otras ideas también haya chévere también si nos quieren ir haciendo preguntas de precisamente cada uno de esos momentos, como de ese antes también, si no tienen muy claro también lo que está pasando. Y nosotros hablábamos también, por ejemplo, eh, no, que solo el momento de inscribir la clase también es como
Sí, se vuelve también como un momento muy estresante porque es como literalmente dedo más rápido, ¿no? Sí, hay muchas historias de terror y muchas comedias. Eh, yo creo, ahí yo le estaba diciendo a Jaime ahorita que yo creo que se vale, eh, como que se vale hacer trampa ahí. Se vale que si uno tiene un amigo o una amiga que está por encima pues de las personas que están como haciendo proyecto de grado en el momento, pues se vale que le guarden a uno un cupo, ¿sí? Y también se vale que si no tiene nadie, estar muy pendiente en la pantalla, como que han habido varios casos de una persona le está guardando el cupo a otra, lo suelta y un tercero lo coge, ¿sí? Como que siento que ese es un momento de, como, Jaime, como gana la mano más rápida. Digamos que así es como funciona un poco la inscripción también. Digamos que uno puede tener una idea de con quién quiere ver el proyecto de grado, pero eh, como que igual todos los profesores que están en las posibilidades, pues están capacitados también para dirigir. Y creo que se puede conectar muy bien con lo que hablábamos de ya en el momento como de desarrollar el proceso que pues el director finalmente no es el único profesor disponible al momento de hacer el proyecto de grado, ¿no? Como que pues el director sí lo acompaña todo el proceso, eh, pero también está abierta la puerta a ir a golpearle, está abierta la posibilidad de ir a golpearle la puerta a otro profesor y no solo dentro del departamento. Que yo creo que ahí ya conectamos un poco con el durante del proyecto cuando ya empieza a desarrollarse. Y es como esta idea que creo que es muy importante y muy transversal frente a todo, y es como que aunque uno siempre haya trabajado en grupo durante la carrera, al momento de llegar también al proyecto, pues está solo, pero en realidad no está solo. Y yo creo que eso es algo muy importante que se tiene que entender también. Sí, uno, por lo menos en mi caso, durante la carrera uno empieza como a un poco a depender de los grupos y como a encontrar mucho valor en trabajar con otras personas. Y es importante como no perder eso también en el proyecto de grado. O sea, sí, el proyecto de grado es de uno y uno es el que toma las decisiones al final, pero realmente no está solo. Yo recuerdo que yo por lo menos 4 veces a la semana le contaba lo que estaba pensando a mis amigos y veía como qué opinaban y si les parecía que ese camino estaba interesante o me daban referentes, como que no se olviden de sus amigos que siguen estando allí y también lo que decía Jaime, como tampoco se olviden pues, los profesores de altísima calidad que tenemos en la universidad, ¿sí? No solamente en la facultad, que o sea, muy bueno también pedir citas con los profesores que sepan de las áreas que uno está explorando para el proyecto de grado, pero inclusive si no, o sea, no solamente están en la facultad. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando a explorar este tema como de las relaciones de las personas con sus objetos y sobre todo como del espacio doméstico, me puse a leer mucho y una buena parte de lo que leí era filosofía y con una amiga que estudia filosofía me conectaron con una profesora eh, del departamento de filosofía con la que tuve como 2 o 3 entrevistas demasiado buenas, o sea, me abrió los horizontes muchísimo, me recomendó muchos textos, entonces es muy chévere también como seguir retomando eso que en la carrera nos van enseñando, sí, como que también nosotros podemos acercarnos a las otras disciplinas y eso es muy valioso para el proyecto de grado. Un pequeño paréntesis, creo que Andrés por ahí escribió que no nos estaba escuchando. No sé si de pronto Julie pueda, por otro lado, ayudarle de pronto. No sé si todos nos están escuchando, está bien el resto. Sí, Caldo dice que sí. Bien. Em, ok. Em, Andrés Urbano nos estaba diciendo que no nos estaba escuchando, entonces no sé si de pronto alguien le pueda dar ahí como una manito. Luis Olaya dice que también escucha. Bueno, bien, gracias. Y eso se conecta entonces directamente ahí con su experiencia también, ¿no? Cuéntenos un poco a quienes contactó, cómo, quienes lo ayudaron en ese proceso. Sí, pues o sea, lo que yo decía, yo creo que tuve una reunión con Karen, tuve varias reuniones con esta profesora de filosofía, tuve reuniones también con Juan José Lozano, eh, eso como en temas de profesores, eh, y pues
yo siento que cuando uno está haciendo un proyecto de grado, indiferente si es el pregrado, si es la maestría o lo que sea, eh, eso es casi como lo único en lo que uno puede pensar y como que siempre le pone la conversación a las personas. Entonces, o sea, además de profesores, creo que todos mis amigos, mi novia, todo el tiempo yo estaba hablando de eso. eh, y creo que es importante, como que no se sientan mal de estar trayendo ese tema todo el tiempo. Creo que es muy, muy valioso escuchar en todas las opiniones que uno pueda. Daniela Angarita está preguntando como que si es fácil tener ese feedback o input de personas que de áreas diferentes a diseño. Sí, ¿Cómo puede transmitir la idea que usted está trabajando? sí, o sea, yo creo que aquí es valioso tener esa idea que hemos escuchado todos durante la carrera de Kill Your Babies, y es como este proceso de contarle a personas que quizás no saben o no trabajan tan directamente el diseño, ayuda a matar a los bebés de uno, ¿sí? Como que ayuda a uno a darse cuenta de las cosas que está amarrando, está agarrando muy fuertemente, y, y creo muy importante tenerlo en todo el camino, como ese feedback es muy importante. Sí, que usted, por ejemplo, me contaba también, o pues veíamos también que precisamente contactó a una profesora de filosofía. Sí, como que yo creo que es muy difícil que pues a uno también como estudiante, porque pues yo también pasé por este programa ya hace varios años, pero es muy difícil que a un estudiante, un profesor le diga que no, como de pronto se le olvida responder el correo y insistir nunca sobra, eh, pero los profesores de la universidad que siempre están abiertos también a recibir y a tener una conversación sobre el proyecto y el proceso también que estén desarrollando. Entonces creo que no sobra nunca enviar un correo, tocar varias puertas pues de hecho creo que la pregunta de Daniel es chévere en ese sentido porque pues presentar el proyecto a alguien que de pronto no está dentro de la disciplina, eh, pues es ya una prueba de por sí, ¿no? Como que también estoy comunicando lo que estoy haciendo, qué tanto sentido tiene para alguien más. Y Total. ayuda también a refinar el discurso, que creo que también eh, pues se empieza a meter en lo que hablábamos de no dejar el manual para último minuto. Sí, sí, se me había olvidado hablar de eso también, pero em, como que antes de hablar de eso, siguiendo con la idea de, pues, de que uno no está solo, es importante saber que uno no tiene que hacerlo todo en el proyecto de grado, ¿sí? Como que uno Sí. no tiene que ser el que, si el manual, por ejemplo, esto es un consejo que me dieron varias personas, si el manual no hace parte de como de tus desarrollos, y como que no estás haciendo, digamos, un desarrollo editorial donde el manual haga parte de todo, quizás no es necesario que dediques tiempo a diagramar tu manual y armarlo lo más bonito. Puedes como escribirlo y ver si hay algún amigo apasionado por diagramar libros y te lo pueden hacer, o contratar a alguien para hacerlo. Sí, como que aquí es muy valioso el tiempo, y yo creo que varias otras personas que fueron como que hicieron el proyecto de grado al mismo tiempo que yo, vieron eso. Como que en mi caso, las piezas desarrollé sobre todo como la parte del circuito y el diseño, pero pues eso requería un conocimiento en maderas que obviamente yo no tengo, y fue muy valioso todo el trabajo que hice con el artesano Yesid Roballo, que pues es un maestro de la madera, y es muy chévere también esas otras comunicaciones que hay con las personas que le ayudan a uno a llegar a los resultados que quiere lograr. Que ahí pues no tenemos ahorita las imágenes acá del proyecto, pero pues los invitamos también a que si pueden ver en simultánea las imágenes del proyecto en así, pues están en la página de Volarán, donde ya está pues la exhibición virtual abierta, eh, para contextualizar un poco también mejor la conversación que estamos teniendo ahorita. Que vamos a entrar a hablar más en detalle de esas piezas después de pasar como estas generalidades del proyecto. Pero yo creo que mientras yo voy a ir escurriendo los limones que tengo como esa parte pendiente, mientras Bueno, estoy haciendo esto. ¿esto será que ya enfrió? No, no creo. No se enfría tan rápido. Bueno, no mentiras, el mío sí más o menos se está enfriando. El mío también. Está rico. Es azúcar y agua. Es azúcar y agua. Eh, Em, sí.
Bueno, entonces ahí sí podemos hablar del manual del proceso. del manual. Sí, entonces, bueno, para mí, volviendo un poco como a mi proyecto, eh, entonces yo estaba muy interesado como en las relaciones que tienen las personas con los objetos y en el espacio doméstico, sobre todo. Entonces, como que empecé un poco a acotar, ¿sí? Porque obviamente es muy importante empezar a acotar los límites del proyecto de uno. Desde temprano uno puede poner unas cotas y luego la puede ir cerrando un poquito más, pero es importante tener esas cotas cuando se va a hacer la investigación. Y entonces yo sabía que quería trabajar sobre todo la interacción entre las personas y sus objetos, sobre todo en personas que vivían solas o que tienen un espacio que es como su propio espacio y es donde ellos tienen esas relaciones con esos objetos y no hay nadie más ahí. Eh, entonces empecé a hacer investigación, sí, empecé a hablar con distintos amigos, con distintas personas y a ver cómo ir a sus casas y ver cómo disponían su espacio y cómo interactuaban con sus objetos y que me contaran anécdotas de sus objetos favoritos, de sus rituales, de los momentos que pasan con cada uno de los objetos. Y entonces, evidentemente, cuando uno está haciendo este tipo de investigación, como que muchas cosas vienen a la cabeza y a veces es difícil organizar las ideas. Y yo le estaba diciendo a Jaime que en últimas yo siento que el manual no es tanto una pieza para yo comunicarle el proyecto a otra persona, sino más un momento en el que yo me puedo sentar y organizar mis ideas por medio pues, de lo escrito, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo recomiendo mucho que a medida que van haciendo el proyecto de grado, vayan escribiendo su manual, porque es en ese momento en el que se sientan y lo escriben, que todo como que empieza un poco a encajar y ya las ideas empiezan a tener un poco más de sentido, y luego cuando hablan con su director, eh, pues ya eso se consolida o él o ella les dice como esto no está funcionando tan bien y pueden ahí como ir modificando lo que han escrito y sus ideas. Pero sobre todo me parece muy valioso eso, como esa posibilidad de organizar las ideas por medio de escribir. Sí, yo creo que ese se vuelve también como un diario, ¿no? Y la idea es que el manual también sea eso, como el recuento del proceso del proyecto, donde pues finalmente queda consignado qué fue lo que pasó en ese recorrido. Mm. Que de nuevo, como que las ideas pues se van transformando a lo largo del proceso. Si las ideas iniciales pueden ser muy diferentes a lo que pasa al final. Y yo creo que para muchos, especialmente el semestre anterior, eh, pues se convirtió también como que muchos proyectos cambiaron también en el momento en que todos nos tuvimos que ir a nuestras casas, pero digamos que igual siguen siendo fieles de cierta forma, aunque tomaron diferentes formas al final, seguían siendo fieles también a las ideas originales que estaban ahí eh, al principio. Entonces eso es chévere. Yo creo que yo también debería ir preparando mis limones. Yo nada más estaba pensando echarle un limón, pero creo que no estoy siguiendo Las como proporciones. Sí, espérate, vas a sacar unos limones de la nevera. Eh, sí, o sea, de nuevo, esta receta no, o sea, no tiene que ser tan, la idea, eh, no sé, lo chévere de hacer estos preparados también es como darse la libertad de explorar también con qué ingredientes puedo jugar, como qué cosas tengo disponibles y empezar a hacer diferentes formas de prepararlo, ¿no? Entonces, de pronto sí, si alguno se conectó más adelante, pues estamos haciendo un sour, estamos haciendo tres tipos diferentes. Eh, yo estoy haciendo un sour, entonces básicamente es un cóctel que tiene dos partes de un trago fuerte, o la versión sin alcohol que estamos haciendo es con té negro, una parte de jarabe. El jarabe, que fue lo primero que preparamos, es este melado de agua y azúcar o panela pulverizada, o puede ser miel también, en partes iguales, uno y uno agua y azúcar o panela pulverizada. Eh, y, y finalmente una parte de zumo de limón. Entonces, dos partes de nuevo, de un licor fuerte o té negro, una parte de jarabe y una parte de zumo de limón o de cualquier cítrico en realidad, de un zumo de cualquier cítrico. Nosotros estamos haciendo limón,
pero puede ser, no sé, jugo de naranja, toronjado, lo que quiera. Bueno, ¿en qué íbamos? Estamos hablando del manual, pero entonces, si quiere, démosle a esto un segundo y ya hablamos la presentación y el cierre. Son como los dos momentos que vienen ahí también. Entonces, Sí, también del proceso de pronto. sí, pues les puedo contar un poco más sobre lo que pasó luego con el proyecto. Sí, sí, eso. Entonces, como les decía, como que yo estaba interesado en todo este tema de cómo estas personas se relacionan con sus objetos y el valor pues que se crea en ellos. Em, y entonces, a medida que fui como hablando con distintas personas, me fui dando cuenta que pues cada quien a partir como de su contexto y de los objetos que tiene y de los objetos pues que le interesan y también como de su personalidad y todos estos temas, eh, empieza a tener como unas relaciones con los objetos y unos rituales que se crean allí. Entonces, uno de los casos que es el que luego culmina en una de las piezas del proyecto, creo que 2 limones me dieron justico. Eh, me acuerdo, digamos, el caso de Gabriel, que Gabriel tenía una relación como muy metódica con su mesa del comedor y con sus superficies. Eh, y entonces él siempre necesitaba que todos los objetos que estaban sobre la mesa, para sentir que estaba organizada la casa, estuvieran todos los objetos bien cuadrados, como que todo encajara perfectamente con los ángulos de la mesa. Y era muy interesante como eso, obviamente depende un poco, o sea, depende de Gabriel y como de la personalidad de Gabriel, pero también depende pues de la mesa. Si fuera una mesa redonda en ese espacio, seguramente no pasaría lo mismo, ¿sí? Entonces me empezó a interesar este tema de cómo en distintos espacios los objetos empiezan a tener personalidades. Eh, entonces yo dije como la mesa de Gabriel es una mesa metódica, ¿sí? Todo está muy meticulosamente posicionado y todo depende de la manera, de los ángulos de ella. Mm, y así fue también como cuando seguí explorando. Otro de los casos que también fue muy interesante fue el caso de Camila, donde por las condiciones de la habitación de ella en la casa, el internet no llega muy bien. Entonces, como que hay ciertas zonas donde como que hay más, digamos, concentración de Wi-Fi. eh, y empezamos a ver cómo ella utilizaba esas zonas, pero solamente si tenía también como dónde hacerse, como dónde sentarse. Entonces como que había una dependencia entre el Wi-Fi y los muebles, las sillas, ¿sí? Y eso es algo que me pareció pues muy, muy interesante, así como esa personalidad, como en este espacio particular uno podría decir que las sillas y el Wi-Fi tenían como una relación muy cercana, eh, casi como una relación entre personas. Y es ahí donde surge, o donde yo como que lo denomino objetualidades, que en realidad significa las personalidades de los objetos. Y llego un poco a una conclusión y es que esto es algo que me interesa mucho y me parece muy, muy, como algo muy chévere también de mostrar y como de considerar nosotros como diseñadores que si nosotros hacemos un objeto, investigamos como casos de uso y en el momento en el que lo sacamos al mercado, ya ahí no hay nada controlado. O sea, las personas van a construir sus propios rituales y los contextos que no vamos a poder predecir también van a cambiar la personalidad y la objetualidad de esos objetos. Y entonces era algo que me parecía muy interesante y como que lo que decidí hacer era a través de los objetos comunicar esas ideas, ¿sí? Porque si yo saco esa de Gabriel, la saco de su casa, pues ya, y la pongo en una galería, pues nadie va a saber que esa es una mesa metódica, ¿sí? Entonces, es donde entraba como mi interés por el diseño de interacción y también como el arte electrónico, y era cómo puedo utilizar estos medios de la interacción eh, para que estas piezas cuenten a través de su uso esas historias que solamente se dan y sus objetualidades que solamente existen en los contextos que estudié. ¿Sí? Y esas son las piezas que pueden ver en el Behance que está enlazado ahí como en la página de Volarán. Mm.
Sí, ahí estamos hablando también como un poco del proceso, pues ya específicamente y del resultado en lo que se convierte esa exploración, ¿no? Claramente, em, pues dentro del proceso también es muy interesante ver, por ejemplo los mismos objetos que usted crea para entender un poco esos espacios y esos objetos, ¿no? Como las sondas que hace también, eh, donde empieza a mirar, pues cómo ocurren estas cosas y que después eventualmente también se convierten o se materializan en esos objetos, ¿no? Sí, sí, es chévere pensar como, obviamente los proyectos, el proyecto de grado tiene una etapa de investigación, cada quien define cómo hace esa investigación. En mi caso, como yo quería conocer las interacciones que tienen las personas y sus objetos en como el espacio doméstico propio, pues yo no me podía meter a la casa de Gabriel y sentarme en una esquina todo el día a tomar notas. Y entonces lo que quise hacer y como que traté de desarrollar mis propias herramientas para que consiguieran esos datos sin que tuviera que estar ahí. Y no, no todo tiene que ser como super alta tecnología. Por ejemplo, con Gabriel lo que hice, quería hacer como un comparativo eh, en el día de cómo se ve esa superficie. Entonces le puse unos papelitos en el techo y en la pared, un papelito azul, para que él supiera dónde poner su celular y tomar una foto. Y le dije que por favor tomara una foto en la mañana y en la noche, siempre desde el mismo ángulo, y para eso estaba el papelito. Era como un cuadradito donde él podía alinear el celular y tomaba la foto. Entonces tomó esa foto como creo que fueron 2 semanas y luego yo, como todas estaban desde el mismo ángulo, las metí a Photoshop, les puse opacidad y las puse una encima de la otra y, y le pedí también que me dijera cuándo veía que eso estaba ordenado y cuándo estaba desordenado. Eh, y a partir de eso, pues pude encontrar muy claramente esa relación que les estaba diciendo, ¿sí? Como de las cosas ordenadas cuando están torcidas o cuando está todo estresado, ¿sí? O qué cosas son orden, como que también las cosas en 45 grados también era considerado ordenado en esa relación que él mantenía con su mesa. O en el caso de Camila, hice una aplicación del computador que era como un mapa de su habitación y lo que hacía es que yo le pedía que cada vez que ella se hiciera en un sitio y usara el internet ahí, hiciera clic en el mapa para decirme dónde se había hecho. Y el programa medía como cuánta señal estaba captando el, 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 el computador y así yo podía como hacer una relación entre las zonas que más usaba, que era cuántos clics había hecho en las distintas zonas y también la señal que había en cada una de esas zonas. Y ahí es donde encontraba como cuáles eran esos hotspots no solamente de señal, sino de uso, y es como encontré esa relación entre ahí están preguntando que quién es Gabriel, no sé si nos llegaron antes, Gabriel es la persona con la que hice el primer caso de estudio, que contaba que tiene, tenía una relación muy metódica con su mesa del comedor, entonces tenía unos objetos, todos los objetos que pusiera en la mesa tenían que quedar muy alineados, ¿sí? Y ahí estaba contando como cómo hice yo para un poco conocer esto sin tener que estar ahí parado y metido en las casas de estas personas eh, con las que hice como todo este proceso de investigación. Y que eventualmente también eso hereda en el nombre de la pieza final, ¿no? Como que eso se convierte en la objetualidad de esa mesa. Exacto, sí, que esa es la mesa que pueden ver ahí. Tengo como una animación en la que pueden ver un poco cómo funciona. Esa mesa básicamente, la elaboración final que hice para contar en la interacción lo que sucede en el contexto de Gabriel es que la mesa está completamente llena de imanes dispuestos de una manera que los objetos que le pongo encima, que también son los objetos preparados con imanes, cuadran solamente en ciertas posiciones. Entonces la mesa como que lo obliga a uno a mantener ese orden de los ángulos. ¿Sí? Todo queda paralelo o perpendicular o a 45 grados. Bueno, nos quedan como 15 minutos, entonces preparemos esto y Sí, hablamos de los dos momentos posteriores también, que son la sustentación, la presentación del proyecto y el después, ¿no? ¿Qué pasa después del proyecto? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis ya para mezclar nuestras partes. Entonces, lo que estábamos haciendo al principio era preparar el jarabe, donde pusimos partes iguales de agua y de
azúcar o panela pulverizada. Yo lo estoy haciendo con panela pulverizada, Nasif lo está haciendo con azúcar. Ese es el jarabe que vamos a utilizar para el cóctel. Yo por otro lado estaba hirviendo agua para el té, porque para la versión sin alcohol de este cóctel se puede utilizar té negro. Entonces lo estaba haciendo por ese lado. Ya exprimimos también los limones porque necesitamos zumo de limón. Y ya tenemos básicamente todas las partes. Ah, bueno, falta el hielo. Sí. ¿Cuánto hielo necesito, Jaime? Yo tengo mucho, entonces voy a tener que usarlo mesuradamente, pero ya miramos. Entonces yo no tengo un mezclador en mi casa, pero entonces voy a utilizar para mezclar mi cóctel un tarro grande esto que eran aceitunas. Eventualmente, alguna vez estuvo lleno de aceitunas, entonces simplemente voy a utilizar este tarro para revolverlo. Creo que Nasif tampoco tenía un mezclador. Sí, yo no tengo mezclador, pero voy a usar este termito de silicona que debería servir porque tengo ahí la pita. Entonces no debería ser tan grave. Y, bueno, y está la parte opcional que le pueden añadir. Yo le voy a poner clara de huevo, solamente el que voy a preparar con aguardiente. A la versión que estoy haciendo con té negro lo voy a dejar sin clara de huevo. Entonces, era lo que les decíamos, ¿no? Son partes iguales, perdón, son dos partes de... Ah, bueno, y estoy utilizando para medir la copita que viene con el aguardiente. Cualquier medidor, Nasif está utilizando una cuchara medidora. Entonces voy a poner en mi, en mi mezclador dos copas de aguardiente. Bueno, yo voy a empezar con mi cucharita. ¿El hielo se echa de último o no importa el orden? El hielo de último, sí, inclusive Ok, después. Porque si están utilizando clara de huevo, hay que mezclarlo antes sin hielo. ok. Entonces puse ya dos partes, dos copitas de aguardiente. Voy a poner una copa de nuestro jarabe que acabamos de preparar. No está completamente frío, lo cual no es ideal, pero pues tampoco es tan grave. Y una copa y una copita de limón. Y esto lo voy a hacer con clara de huevo, entonces voy a... Creo que te estaban preguntando algo, Jaime. ¿Qué estaban preguntando? No, no alcanzaba a leer al dirigir un proyecto algo de ahí, de eso. En el chat o en las preguntas, usted tiene muchos sitios donde pueden escribir. No Uf, huele entiendo. muy rico esta ginebra. Estaban preguntando cómo fue el brinco del concepto del objeto y en el Q&A estaban preguntando para Jaime de Camila Padilla, al dirigir un proyecto de grado, cómo manejar o ayudar en esos momentos de incertidumbre o crisis que suelen tener los estudiantes. Muy buena pregunta. Antes Eh, de que respondas, ¿le he hecho mi reemplazo de Clara de una vez o no? sí, 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 sí. Ok. Bueno, no está utilizando clara de huevo, sino está utilizando una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Aquafaba, que es como Aquafaba. el agua de los garbanzos. Además es re bueno porque luego pueden hacer hummus si compran estos garbanzos y sale re bueno. Ya al fresco son top notch. Ay, eso pasa. Se me fue, se me fue la yema. Entonces, bueno, esto los voy a guardar. No hice bien la separación. Entonces voy a guardar ese huevo para después. Ya respondo la pregunta de Camila. Entonces lo mezclo sin hielo y luego lo mezclo con hielo. ¿Sí o qué? Sí. Ok.
No sé cuál es la mejor manera de mezclar esto. Entonces lo mezclo, sí, sin hielo primero. Uy, yo creo que sí está haciendo un foam ahí adentro, medio lo puedo ver. Con La, la la, silicona. o la, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama eso. ¿Qué cosa? El agua de los garbanzos. La aquafaba, lo he dicho como 10 veces. O el de los garbanzos, lo que hace es que le da también como una textura una textura diferente al cóctel. Entonces, después de mezclarlo sin el hielo, le voy a poner hielo. Mucho, entonces me puedo ponerle poco, pero la idea es pues ponerle bastante hielo. Ok. Uf, huele deli. Le voy a poner toda mi cajita de hielo. Y la idea es servirlo sin el hielo. Y acá va a estar complicado porque no tengo. Entonces, para eso, utilizar un colador. Bueno, yo creo que yo voy a usar el mismo termo. No creo que los hielos se me salgan por ahí. Creo, y lo voy a completar con un poquito de soda. Ay, no. Se me explotó esta vaina. Es la primera vez que hago esta versión, la verdad. Y lo bueno es que solamente lo va a probar yo. Listo. Creo que pierdo los puntos en presentación, pero le podemos poner un pitillo para que se vea. Este no está mal, ¿no? Se ve, mira toda la espuma que tiene. Si ven, ¿para qué usan clara de huevo? Eso no sirve para nada. Yo tengo un pitillito metálico. ¿Ya lo probaste? Y está muy bien. Uf, está buenísimo. Está recargado de limón. Bueno, no nos queda mucho tiempo, entonces voy a responder la pregunta de Camila y otro, si se quieren quedar pues, unos minutos más, hago la versión con el té negro, que pues es básicamente lo mismo. Pero bueno, como acompañar, pues yo creo que estos momentos, como que primero hay que dar como el espacio para, para que pasen también, ¿no? Digamos que yo desde el principio pues les digo como, yo entiendo como que hay semanas en las que de pronto quieren salir de otras clases y no quieren pensar en el proyecto de grado y es algo completamente válido si uno tiene y sabe que pues tiene un número total de semanas que se puede gastar o que puede jugar con eso. Entonces a veces decir como esta semana quiero como tener mi espacio y no pensar en esto es completamente válido y a veces es necesario, ¿sí? Como tomarse el tiempo, tomarse la semana de receso creo que es altamente recomendable, por ejemplo, para también y sano para el proceso. Eh, entonces, como que dar el espacio para que esas cosas pasen me parece importante. Eh, y también, pues, apoyar de cierta forma como en, en qué pasos se pueden seguir también o sea, como aprovecharse también de esas circunstancias para nutrir el proyecto, ¿no? Como que
con que no estoy, con que no me estoy sintiendo satisfecho dentro de ese proceso y es algo como que puedo cambiar o transformar para pues también hacer que el proyecto evolucione, ¿no? Porque pues esas inconformidades también a veces yo creo que salen por relación con el proyecto, yo creo que se pueden cambiar o se pueden pensar o pueden hacer parte del proyecto. No sé si Nasif de pronto tenga alguna idea ahí también. No, pues la verdad sí es eso. Sí, yo creo que siempre en algún momento llega una crisis, pero no sé, me acuerdo que al final, como creo que un día antes o 2 días antes de la entrega, estaba tratando de pegar el acrílico, que es el que cubre como la silla, con silicona, porque es lo que había hablado con el artesano, y el corte láser no había quedado perfecto. Pucha, todo se volvió nada, se volvió como tremendo pegote horrible, fue como 2 o 3 días antes de la entrega, em, pero nada, pues, o sea, me tocó sentarme a lijar eso, y yo creo que es también como algo natural del proceso, y que estoy de acuerdo con Jaime que sí es importante también sacar momentos de no pensar en el proyecto de grado, porque el proyecto de grado se vuelve como lo único en lo que uno piensa, y, y no sé, como que hay que también zafarse un poco y saber que el proyecto de grado no es uno y no lo define a uno. Sí, es un proyecto más, al fin y al cabo. Y que después va a ir más y más grande, ¿no? Porque también es un proyecto que realizamos solos y yo creo que eso también es importante. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, Cuéntenos exactamente la sustentación y el después, ¿no? Como que hay unas conclusiones chéveres que se acaba también ahí del proceso. Bueno, O en un también, minuto. pues, ¿no? Que eso para cerrar puede ser chévere. ¿Qué cosa? Los jurados. Ah, bueno, sí, yo creo que es la clave de ahí. Obviamente hay distintos tipos de directores. Hay directores que le imponen a uno un poco los jurados, y hay directores como Jaime que le permiten a uno como escoger quién quiere uno que sea el jurado. Y ahí yo creo que la clave es que es más importante el feedback que la nota, ¿sí? Porque uno puede escoger jurados, como que hay dos opciones, o uno puede escoger los jurados que más conocen del tema y que le van a poder dar a uno el mejor feedback y probablemente lo van a uno a calificar con mano dura, o uno puede escoger jurados que conozcan el tema, eh, quizás no van a dar como el feedback tan completo como esta otra opción que uno tiene, pero la nota le va a ir uno mejor. Y yo creo que es más valioso ese feedback porque al fin y al cabo, pues la nota, listo, pues queda ahí guardada en los temas de la universidad y ya, pues. Pero el feedback que te va a ayudar luego, no solamente con ese proyecto y a mejorarlo de ahí en adelante, porque ahí no se acaba, sino también pues de ahí en adelante en la vida. Es un feedback que igual te ayuda mucho en todos los otros proyectos que estés desarrollando. Entonces yo creo que mi recomendación es eso, como es más importante el feedback que te pueden dar que la nota que vas a recibir. ¿Cuál es el feedback con el que se quedó de su proyecto? Entonces el feedback que me dio Hernando, que fue un muy buen feedback y es algo que yo no había pensado tanto, era como, ¿qué pasaba luego con estas piezas? Yo había pensado como, listo, quiero que estas piezas cuenten esas historias de sus objetualidades, pero había pensado como que chévere sería exponerlas, pero no había pensado mucho más allá de eso. Y él como que me planteó muy bien cómo debía pensar en eso y también me dio un referente de video, como de cómo se utilizaban piezas, sí, objetos como props para contar una historia más grande. Creo que eso pues amplió muchísimo como mi mirada del proyecto y aquí en adelante también pues de los demás proyectos que haga, ¿no? Y de cómo debo pensar en lo que pasa después con mis piezas y cómo voy a mostrarlas al mundo, porque al fin y al cabo pues uno también hace cosas para mostrar. Bien. Bueno, yo creo que pues cerremos ahí. Salud, gracias. Gracias a los que estaron. No sé si de pronto tengan preguntas o pues nos quieran algún comentario también o ideas que salgan. Nosotros también vamos a estar, los invitamos a la inauguración que es en el otro canal, que no sé si Daniela de pronto pueda pegar el enlace por ahí en el chat. Sí, Eh,
Yo igual voy a preparar mi versión sin alcohol. Y como les decía, en ese caso voy a utilizar té negro para, para suplantar el licor fuerte. Em, También dos partes de té negro, una parte de jarabe que es el mismo que preparé para el otro y zumo de limón. Y ese lo voy a hacer sin clara de huevo. Entonces la textura va a cambiar un montón. Si se dan cuenta y prueban como cualquiera de las dos opciones, en un caso, pues la textura pues es mucho como que llena un poco más la boca y el otro pues es mucho más ligero y suave también cuando se toma. Pero pues nada, gracias Nasif. Si no hay preguntas, alguien dijo algo en el chat, a ver. Camila dice que lo máximo estuvo muy bueno. Qué chévere. Eh, Eh, si no hay más preguntas, entonces nada, muchas gracias de nuevo a todos por conectarse. Nos vemos entonces en las salas sí, vámonos todos a Volarán. de la inauguración de Volarán. Vayan a la página, vean los proyectos. Es una versión un poco diferente. Estamos aprendiendo entonces también todo el feedback para el departamento y el equipo que hace parte como del montaje de esta exposición. Em, pues bienvenido también, ¿no? Gracias a la oficina también que está ahí poniéndole el frente a esta nueva versión de Volarán. Y ya, Bueno, nos vemos en Zoom. nos vemos en Zoom. Chao.